¿De qué más tenemos que dar testimonio? Del amor de Cristo. Se te pide que seas testigo de la realidad del amor de Cristo a través del respeto que muestres por sus preceptos, su honor, su reino. Cuando tú amas mucho a alguien y sientes que estás en deuda, como nosotros nos sentimos en deuda con Cristo, amamos sus preceptos. ¿Qué son sus preceptos? Sus mandamientos. Amamos su honor. Amamos su reino. Cuando tú ves todo lo que Él ha hecho por ti y cuánto te ama, todo lo que tenga que ver con Él, tú lo llegas a amar mucho. Eso es la realidad del amor de Cristo sobre nosotros, que aun siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para bendecirnos a nosotros, que Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos para salvarnos, para llevarnos a Dios. Todo eso habla del amor de Cristo. ¿Cuál es el efecto que alguien tiene, que tú sientes hacia Él? ¿Cuál sería la respuesta? Velo, por ejemplo, imagínate que perdiste el trabajo y ya no tienes que pagar tu casa. Y ya en un mes tienes que desalojar tu casa porque no tienes con qué pagarla. Imagínate que un hombre escucha tu historia y se da cuenta que tú tienes que desalojarla, ve, investiga cuánto debes y paga toda tu casa y solamente te toca la puerta y tú llega ese hombre desconocido para ti, no sabes quién es, y te dice, ¿sabe qué? Ya no tiene que irse de su casa. Aquí están las escrituras de su casa. Usted es ahora dueño de su casa. Tú dices, pero ¿cómo? Yo nunca lo pagué. Yo sé, yo lo pagué por usted. Usted no me debe nada. Lo hice por amor a usted. ¿Cómo te sentirías hacia ese amor, hacia esa persona? Yo creo que sentirías mucho agradecimiento, mucho amor a él. Amarías a sus hijos, amarías todo lo que tendría, amarías, harías cualquier cosa por ese hombre. ¿Por qué? Porque él, no buscando nada, por puro amor, hizo eso. Bueno, ahora imagínate por Cristo, todo lo que hizo por nosotros. ¿Qué es lo que debiera sentir alguien hacia Cristo por todo el favor que ha hecho y que sigue haciendo diariamente por nosotros? Ese amor de Cristo, que todos los días es continuo, es de lo que tenemos que dar testimonio. Cuando Él te ha dado ese amor, ¿cuál es tu respuesta hacia Él? Entonces, ¿cómo mostramos que amamos a Cristo? Porque amamos, guardamos sus preceptos, sus mandamientos, su honor, su reino, todo lo que tiene que Él, lo amamos mucho porque es de Cristo. Debes actuar como si creyeras que Él murió por los pecados de todo el mundo y como si culparas a los pecadores por rechazar su gran salvación. Has de sentir el rechazo que siente de Cristo. Tú lo tienes, tú lo deberías de sentir, que rechazan a Cristo. ¿Por qué lo rechazan? Y te debe de doler tanto a ti como le duele a Cristo, que hizo un sacrificio por ellos y no quieren recibir el beneficio de ese sacrificio. Que no solamente están rechazándolo a Él, es como si te rechazaran a ti y como si tú mismo sintieras el rechazo que le están dando a Cristo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué está? O sea, dice como si culparas a los pecadores por cesar tu gran salvación. Esto es lo que les viene. El que rehúsa creer en el Hijo. Les hablaba hace un poco acerca de que los judíos siguen rehusando
creer en el Hijo. Después de todo lo que les ha pasado, el holocausto que murieron millones de judíos y las constantes juicios que vienen, que siempre han estado en guerra y que vienen sobre ellos y todavía no se hincan delante del Hijo de Dios. Creen que fue un villano, un criminal, todavía hasta el día de hoy. Dice, no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira viene contra el que detiene la verdad, el que resiste esa verdad, que no rehúsa creer en Jesucristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 1 Pedro 4, 17, 18. Hermanos, ese mismo rechazo que siente Cristo, lo sentimos nosotros, que están rechazando algo tan precioso y que nosotros estamos viendo desde ahorita lo que, hacia dónde van, las consecuencias de rechazar a Cristo, de no obedecer el Evangelio. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? En otras palabras, para ayudarnos a creer la veracidad del mensaje del Evangelio. ¿Qué dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ya tenemos un precedente, que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso ya ocurrió. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Si el pecador descuida una salvación tan grande, si le da la espalda a Cristo, si rehúsa creer. Esas son las cosas, hermanos, que tenemos que estar presentes en nuestra mente cuando vemos a alguien rechazando a Cristo, rechazando el amor de Cristo, el amor de Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y hecho en semejanza de hombre, se humilló haciéndose siervo. Y está en la condición de hombre, se humilla hasta muerte de cruz, que era lo más humillante. Todo para salvarnos. Todo para salvarnos. Y luego para que el hombre simplemente rechace ese sacrificio que lo puede llevar al cielo. Eso es, tiene un efecto en nosotros. Y ese efecto que nos causa en nosotros, cuando lo transmites con tus palabras, es el efecto que causas en él, porque lo crees. Los cristianos, en lugar de esto, a menudo viven de tal manera que dan la impresión a los pecadores de que Cristo es tan compasivo que tiene muy poco que temer de él. Como si no hubiera todos los pasajes que nos hablan de una ira sobre aquel que rechaza a Cristo. O sea, como que
No importa si la persona cree o no cree. Están pensando que Dios en su compasión quizás como quiera lo salve. No, ya te está diciendo la palabra que no será así, que el justo con dificultad se salva. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Claramente así está. Entonces no va a suceder así, pero muchos se quieren engañar con falsas esperanzas. Me ha sorprendido ver cómo cierta clase de profesantes quieren que los ministros estén siempre predicando sobre el amor de Cristo. Si un ministro predica sobre el deber y urge a los cristianos a ser santos y a trabajar por Cristo, llaman a todo esto predicación legalista. Dicen que quieren escuchar el evangelio, como si esto no fuera el evangelio, que los cristianos deben ser santos y trabajar para Cristo. Bueno, supongamos que presentas el amor de Cristo. ¿Cómo darán testimonio en sus vidas? ¿Cómo mostrarán que lo creen? Pues al conformarse al mundo, testificarán de manera contundente que no creen ni una palabra de esto y que no les importa en absoluto el amor de Cristo, sino que lo que quieren lo que quieren es una cubierta para poder hablar de ello y así tapar sus pecados. O sea, para ellos el amor de Cristo es que no se les castiguen aunque hagan la maldad. Ese es para ellos el amor de Cristo. O sea que Dios les permita de que tenga manga ancha, que les dé oportunidad que anden en toda suerte de pecados y aún así, sin arrepentirse, Dios los perdone. Dios no perdona pecados no arrepentidos. Eso no es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos cambia, nos hace que nos arrepintamos, nos hace que nos humillemos, que vengamos a Él. Pero ellos interpretan como el amor de Cristo como una cubierta para tapar sus pecados, como una cueva de ladrones. Es para ellos el amor de Cristo. No tienen simpatía por su compasión, no creen en ella como una realidad y no les preocupa para nada los sentimientos de Cristo, que llenan su mente cuando ve la condición de los pecadores. Cristo llena su mente cuando ve cómo están los pecadores, la condición en que van, cada rechazo que le hacen, cada vez que se ríen o que hacen chistes de Cristo o se burlan. Él está viendo hacia dónde van, camino al infierno. Él está viendo todo eso, pero ellos están como si nada, como si no fueran al infierno. ¿Por qué? Porque no creen como una realidad en lo que están hablando. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Nos presiona algo en el pecho, como que nos obliga. Eso es constreñir. Pensando esto, que si uno murió por todos, ese fue Cristo, luego todos murieron, todos nosotros morimos juntamente con Cristo. Dice, y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 1 Corintios 5, 14 y 15. Eso es mostrar el amor de Cristo. Eso es testificar del amor de Cristo. ¿Cómo testificas del amor de Cristo? Que te presiona. Que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué? Porque sientes mucho amor, te sientes obligado a Cristo. Te sientes en deuda con Cristo, te sientes que le debes todo a Cristo, te sientes que tu vida ya le pertenece a Él por todo lo que Cristo hizo por ti. Ahora ya no voy a vivir para mí, ya voy a vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Eso sale natural. Sale natural si el hombre pagara tu casa. Te saldría natural hacerlo. No sería difícil hacerle algún bien a esa persona. Ahora con Cristo
Eso es testificar del amor de Cristo, que realmente nos constriñe naturalmente por la obra que hizo por nosotros. ¿Qué hace ese amor que nos demostró en la cruz, muriendo por nosotros, resucitando y perdonando nuestros pecados? ¿Qué es lo que hace? Que los que viven ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros.